Hola a todos, en este video les estaré presentando un estudio simplificado, directo al punto, del artículo de estudio para esta semana, 24 al 30 de julio 2023. Tenemos el tema, siga andando por el camino de la santidad. Ese es el tema. Vamos entonces a pasar al párrafo 1 y 2. Tenemos la pregunta. ¿Qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Respuesta. Una decisión que no fue nada fácil. Algunos eran ya muy mayores para hacer aquel viaje largo y difícil. Algunos tenían una vida ya hecha, realizada en Babilonia, una vida resuelta. Era el único lugar que conocían, ¿sí? Y tenían que dejar esas cómodas casas o negocios prósperos y establecerse en un lugar desconocido. Párrafo 3. ¿Qué bendición le esperaba a los judíos que volvieran a Israel? Bueno, una gran bendición espiritual que superaba cualquier sacrificio que hicieran. Era ver con sus propios ojos cómo la adoración pura volvía a ser restaurada, renacer de esta adoración pura. Sin duda, esto era algo que no tenía precio. Párrafo 4. ¿Qué les prometió Jehová a los judíos? Jehová les prometió que Él se encargaría de que el camino quedara libre de obstáculos. La profecía dice, despejen el camino de Jehová, hagan un camino recto por el desierto, allanen el terreno accidentado y conviertan la llanura del terreno irregular. Ahí estaba la profecía con esa promesa. 5. ¿Cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Respuesta. El camino de la santidad. Dice Isaías 35:8. Subtema. El camino de la santidad en el pasado y el presente. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué se dijo que este camino era santo? Bueno, porque en Israel no se iba a permitir que hubiera nadie impuro, ningún judío que se empeñara en llevar una doble vida, una práctica de idolatría o de pecado grave. Ahí está. Párrafo 7. ¿Qué cambios tenían que hacer algunos judíos? De un ejemplo. Bueno, algunos habían sido muy mal influenciados por los babilonios, tanto de manera moral como de pensar, al grado que algunos se habían casado con babilonias, tenían hijos con ellas. Esta era una violación clara a los mandamientos que Dios le había dado a Israel, de no formar alianzas con personas de otros pueblos. Sí, porque recuerde, Israel no era como las demás, no es como las demás naciones. Ellos eran una nación, dice la Biblia, una nación dedicada, santa a Dios. En cambio, las demás naciones no, por eso eran paganas, consagradas a demonios, ¿sí? Esa era la diferencia. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Nosotros también tenemos que andar por ese camino de santidad. En el momento en que nos salimos de ese camino, estamos descalificados delante de Jehová. Claro, podemos arrepentirnos y volver al camino, pero decirlo se oye muy fácil. Muchos se han salido de ese camino y nunca volvieron, porque la muerte los alcanzó primero. Y otros están tan hundidos, tan embarrancados en el pecado de este sistema, que simplemente ya no pueden volver. ¿Por qué no? Y ellos reconocen, fue muy fácil salirse de la congregación, pero volver es una de las cosas más difíciles. Entonces, este camino nos permite adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en el paraíso espiritual. Y sin importar si alguien hoy es ungido de las otras ovejas, sí y solo sí, todos debemos andar en el camino de la santidad. Si alguien que toma de los emblemas hoy empieza a llevar una doble vida, entiéndase, robo, mentira, borrachera, adulterio, etcétera, etcétera, y él dice que es ungido y es muy respetado, es muy admirado, es muy famoso, automáticamente esa persona ya no es santo, ya no está en el camino de la santidad, se salió del camino y está descalificado ante Jehová. Y no solo los ungidos, o los que
reciben ese llamamiento. Cualquier siervo, aunque sea de las otras ovejas. El estándar de Dios es el mismo. Con Él no hay compadrazgos, con Él no hay sobornos que lo van a llevar a un restaurante de los más caros, a probar los mejores vinos, ¿sí? A un viaje con todo pagado, o a Egipto, por ejemplo. No, 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 no. Con Jehová las cosas no funcionan así. Y con los hombres, sí, hay mucha corrupción. De hecho, dice la Biblia, lo dijo Jesús, lo que aquí los hombres consideran grande, encumbrado, privilegiado, y puso de ejemplo a los fariseos, para Dios eso no es nada, dijo Jesús. Y por eso Jesús buscó a los humildes, a los que eran hechos de menos, despreciados, y a los fariseos, que eran los líderes, entre comillas, les dijo de frente todos sus pecados que tenían. Y claramente les dijo, ¿cómo van a escapar de la destrucción que se viene sobre ustedes? Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Esto no se lo dijo a las personas nada más, se lo dijo a los líderes. Estoy seguro que hoy Jesús le diría lo mismo a tantísimos líderes que hay por este sistema, que viven como los líderes de aquellos días. De hecho, poco a poco, en las noticias, se publica cómo las religiones en general tienen pecados, pero impensables, ocultos, y poco a poco esto va saliendo a la luz. Y ahí se cumple la profecía que dijo Jesús. No hay nada cuidadosamente oculto que no llegue a ser revelado, ni nada escondido que no salga a la luz. Es algo muy importante, porque ahí sale a la luz lo que las religiones en general y sus líderes sobre todo han ocultado de sus miembros. Párrafo 9. Según Isaías 57:14, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? Bueno, en el caso de los judíos, Dios les aseguró que iba a desaparecer los obstáculos del camino. En tiempos modernos, o en la era común, Dios empezó a usar a hombres devotos para despejar el camino de la santidad. Ellos hicieron trabajos espirituales que más tarde servirían de herramienta, de palanca, por así decirlo, para personas sinceras que salieran de Babilonia la Grande y entraran en el paraíso espiritual. 10 y 11. ¿Qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Bueno, en cuanto a la impresión, habían pocas copias de la Biblia y eran muy caras, así que cuando se empezó a imprimir, se pudo distribuir y producir, por supuesto, más fácilmente y a un precio asequible. En cuanto a la traducción, la Biblia estaba en latín, principalmente, y en las lenguas originales. Pocas personas hablaban esos idiomas o lenguas, así que al traducirse, más personas tuvieron acceso a la Biblia y a leer y a estudiar por su cuenta lo que la Biblia enseña versus lo que la religión predominante enseñaba, dogmatizaba. Y hay de aquel que creyera diferente o que cuestionara. La Inquisición se encargaba de esas personas. Bueno, hoy a lo mejor eso ya no está vigente públicamente, pero hay quienes tienen una inquisición social, ¿sí? Cuando alguien piensa diferente. Vamos ahora al 12 y al 13. Dé un ejemplo que muestre cómo se pusieron al descubierto las ideas religiosas falsas en el siglo XIX. Un ejemplo, Henry Grew. Él publicó un folleto sobre lo que pasa cuando uno muere. A diferencia de lo que enseñaba la religión, él explicó que la inmortalidad es un regalo de Dios y que no nacemos con ella. Ese es un ejemplo. Esto contradecía las enseñanzas de las religiones en general. 14. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus colaboradores el trabajo que habían hecho otros? Bueno, ellos también se reunieron, como se aprecia en la imagen, juntaron sus libros, concordancias, diccionarios, empezaron a orar, a estudiar, sacaban sus interpretaciones, sus conclusiones basadas en lo que decía la Biblia. Eso fue lo que ellos hicieron y bueno, hicieron una gran parte para llegar a ese camino de la santidad.
publicaron muchos libros y tratados sobre temas bíblicos. Párrafo 15. ¿Qué cosas importantes pasaron en 1919? Lo que estoy diciendo está basado en la Atalaya del 2013. Ese es el entendimiento actualizado hasta el momento. ¿Sí? Antes del 2013 se creía otra cosa, pero ahora creemos o se nos está enseñando esto. En 1919 fue nombrado, apareció en escena el esclavo fiel y prudente. ¿Sí? Eso es lo que pasó en 1919. El hermano Rutherford, sus colaboradores, fueron puestos en prisión, luego liberados y hubo una inspección y entonces así es. Eso es lo que se nos está enseñando, lo que creemos, lo que pensamos y estoy basándome en la Atalaya del 2013. Pero antes de eso habían otros entendimientos que ya no están vigentes. Y bueno, esto también ese año hasta la fecha se ha ido purificando al pueblo de Dios, ¿sí? Y hay un recuadro aquí que menciona, no todos por supuesto, hay muchísimos más puntos, pero estos son algunos ejemplos. Vamos ahora al final, 16. ¿Qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? El recién nombrado esclavo fiel y prudente puso manos a la obra. Publicó el libro El arpa de Dios, un libro pensado para ayudar a la gente a conocer las verdades bíblicas. Ahora, en 2020 en adelante, se publicó el manual de estudio Disfrute de la vida, que está siendo muy útil para dar cursos bíblicos. Bueno, actualmente el esclavo fiel y prudente lo forman 9 hermanos, pero ellos no son los únicos, ya que si contamos de 1919 para acá, el puesto, el término esclavo fiel, han estado allí ocupándolo muchos hermanos. No hay una cifra exacta, pero podríamos decir que más de 50 hermanos. Si usted investiga desde 1919 hasta la fecha, va a encontrar que hubo un tiempo en que hubo varios de ellos, más de 20. Luego, en el libro Proclamadores aparece alguna fotografía. Y hubo un tiempo en que era como un misterio. ¿Quién era el esclavo fiel y prudente? No se sabía mucho de ellos. Solo que se reunían los miércoles y uno que otro comentario por ahí en alguna revista, pero nada más. Pero ahora, ya en tiempos modernos, son muy famosos porque por la tecnología. Y actualmente, hasta la fecha, hay 9 hermanos. Entonces, esos 9, repito, desde 1919 hasta 2023, hubo varios hermanos que han estado ahí como participantes, sí, ocupando el puesto de esclavo fiel y prudente. Y actualmente permanecen vivos aquí en la tierra 9 hermanos. Si usted quiere saber quiénes son, entre a JW y escriba esclavo fiel o cuerpo gobernante, que es lo mismo, y ahí le va a aparecer el listado actualizado de los 9 miembros. 17 y 18. ¿A dónde lleva el camino de la santidad? Lleva a la vida, ¿sí? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dijo que sus adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, es decir, en el paraíso espiritual. Y ese paraíso espiritual nos lleva el camino de la santidad, como hemos visto en este estudio. Así que es muy importante permanecer en este camino. Sin importar, ya lo vimos, si alguien es ungido de otras ovejas, no importa. Si no es santo, no va a llegar al destino de ese camino. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay un camino ancho, sí, que es el del pecado, que conduce a la destrucción eterna. Hay un camino estrecho, que es el de la santidad, que conduce a la vida. Para unos en el cielo, para otros en la tierra. Pero el punto es, conduce a la vida. Pero si no es santo, si sea ungido, así viva en la sede mundial, así haya sido maestro de viajantes y todo lo que usted quiera, no va a acceder. No porque yo lo digo, porque así lo dice la Biblia. Así que a todos nos conviene andar en el camino de la santidad, no hacernos para atrás
Dice la Biblia en estos tiempos, en Apocalipsis, capítulo, ahí en los últimos capítulos, el 22, dice, el que es santo, siga santo. El que es inmundo, lleva una doble vida, siga, dice. Porque Dios y nuestro Señor Jesucristo darán a cada quien conforme a su comportamiento. Lo dice el texto. Eso nos motiva a no preocuparnos por lo que otros están haciendo. Han hecho, no han hecho. Jehová lo sabe mejor que nosotros. Y ellos le darán a cada quien su galardón. No lo olvidemos. Sigamos entonces en el camino de la santidad y buen viaje. Ese fue nuestro estudio simplificado de esta semana, hermanos. Espero que sea de beneficio. No hubo mayor comentario, hubo nada más las respuestas. Espero que disfruten su estudio. Gracias por acompañarnos. Bendiciones y hasta la próxima.